Con las hojas cayendo al fin de nueva cuenta, decidí escribir lo que pasó el otoño pasado. Sé que mi familia ha exigido respuestas durante todo el año, y la mayoría de las personas se han distanciado al momento en que me negué a dárselas. Lo que vi simplemente no lo creerían. Arriesgué el que me encerraran por mi propio bien. Si tan solo conocieran la verdad. Necesitaba estar libre, prepararme para este año. Me niego a renunciar a la esperanza de que mi hijo aún esté ahí afuera. Espero que esto sirva de advertencia para otros. Hace 2 años, mi esposa se fue sin motivo alguno. Simplemente desapareció de un día al otro, dejando atrás a nuestro hijo. Como hacen los niños, él se culpó a sí mismo por ello. Solo tenía 5 años. ¿Cómo aceptaría el hecho de que nunca la volvería a ver? Nos las arreglamos lo mejor que pudimos. Y finalmente, después de 1 año, parecía poder lidiar mejor con su ausencia en nuestras vidas. Fue difícil volverse en padre soltero, pero eso no significaba que me arrepentía. Amo a mi hijo más que a nada, y por eso mismo, con gusto tomé unos turnos adicionales en el trabajo e hice sacrificios por él. El año pasado planeamos el camino que tomaríamos para pedir dulces, sin saber que no podría disfrutar el Halloween como se esperaba. Me habían dado un día libre en el trabajo en un perfecto día de otoño. No hacía demasiado frío. El viento soplaba en los árboles. Todo lucía de un color muy dorado. Carson jugaba en el patio trasero sin preocupaciones. Necesitaba limpiar la gran cantidad de hojas en el patio, así que le pedí que me ayudara. Él disfrutaba siendo útil, aunque fuera un poco. Al terminar, habíamos acumulado un enorme montón. ¿Y qué se supone que se tiene que hacer con un montón de hojas? Jugar con tu hijo y lanzarlo amorosamente hacia ellas. Se había reído tanto, a tal punto que su rostro estaba rojo. Lo lancé varias veces para ver su pequeño cuerpo retorcerse de alegría. Decidió ver qué tan alto podía saltar por su cuenta. Observé sus pequeñas piernas correr torpemente y luego lo vi zambullirse en el montón. Escuché sus risitas por un segundo y luego de eso, un sonido que ningún padre quiere escuchar. Un grito de auxilio. Por alguna razón, el grito sonaba demasiado lejos. Me quedé paralizado por un segundo, lo cual fue demasiado tiempo. Me lancé, con mis manos extendidas buscándolo. Sin embargo, no sentí nada. Mi cuerpo se fue inclinando hacia adelante. Aparté las hojas para encontrarme con la imagen más confusa con la que me había topado, y la cual no comprendía mi cerebro. Había un agujero tan oscuro y profundo que no podía ver el fondo. No había forma de que esto hubiera estado ahí antes. No me importaba la razón por la que este agujero estaba ahí, solo el hecho de que mi hijo estaba ahí abajo. Con cuidado, coloqué mis piernas sobre el borde, llamándolo y diciéndole que iba en camino. Me dejé caer. Mi cerebro estaba hecho un lío y no estaba pensando con claridad. Todo lo que quería era ver si mi hijo estaba bien. Perdí la noción del tiempo. El aire se sentía caliente y sofocante. No tenía control sobre mi cuerpo mientras caía. Cuando finalmente toqué el suelo, pensé que había muerto. Pero no, aterricé sobre algo suave y ligeramente cálido. Decir que aquello se sentía asqueroso sería quedarse corto. Metí la mano en mi bolsillo en busca de mi teléfono, pero no estaba ahí. Maldije por haberlo dejado cargando dentro de la casa antes de comenzar a barrer las hojas. Me tomé un momento para mirar a mi alrededor. Las paredes estaban hechas de gruesos enredos de lianas carnosas.
Aquellas lianas rápidamente comenzaron a cerrarse sobre el agujero por el que había caído, dejándome solo un camino. No había ningún rastro de mi hijo. Un olor extraño y casi picante flotaba en el aire. Mis ojos tardaron unos minutos en acostumbrarse a la luz mientras caminaba torpemente por el suelo irregular. Sabía que no era prudente, pero grité el nombre de Carson esperando que me oyera. Primero necesitaba encontrarlo. Ya después podría averiguar dónde demonios estaba y cómo podríamos salir de ahí. A medida que avanzaba, las paredes se acercaban entre ellas, hasta el punto en el que apenas podía pasar. Las lianas me hacían sentir repulsión. Juraría que en un punto había sentido algún tipo de pulso pasar por ellas mientras avanzaba por los estrechos pasadizos. El camino se había bifurcado. Me quedé pensando en qué hacer. No tenía nada para marcar por dónde iba. Si elegía el camino equivocado, corría el riesgo de no volver a este lugar. ¿Por qué camino habría ido Carson? Grité su nombre de nuevo por cada uno de los túneles. Esperé una respuesta y luego grité otra vez. Después de dar una pausa a mis gritos, se escuchó un ruido. Contuve la respiración, dejando que terminara para llamarlo de nuevo. Pero en lugar de una voz familiar, resonó un sonido gutural por el lado derecho. Forcé la vista para ver qué lo causaba. De pronto, algo empezó a tomar forma. Una figura no del todo humana, pero tampoco como ningún otro tipo de animal que haya visto. Justo cuando comencé a dar un paso más cerca, una mano tomó mi muñeca, haciéndome saltar. ¿Qué demonios?, dije, mientras luchaba por liberarme. Algo surgió desde la oscuridad. El desconocido que había aparecido de la nada se movía más rápido de lo que podía ver. Atrapó con una de sus manos un látigo que casi me cortaba la cabeza. Luego lo cortó con un cuchillo muy grande. La criatura en la oscuridad emitió un chillido. No necesité más convencimiento de hacia dónde ir. Fui corriendo detrás del hombre mientras él comenzaba a correr por el camino de la izquierda. O al menos, casi estaba justo detrás de él. Hice todo lo que podía por moverme tan rápido como lo hacía él. Casi me torcí el tobillo en varias ocasiones, tratando de correr sobre el terreno irregular. Al menos, esa persona había sido lo suficientemente decente como para permitirme alcanzarlo. Se detuvo dentro de un espacio más grande, con al menos 10 aberturas diferentes hacia diferentes caminos. Jadeé por aire mientras él esperaba a que me recuperara. ¿Qué demonios acaba de pasar?, dije, con la cara aún roja por haber corrido tan rápido. Examiné al desconocido. Era más alto que yo y tenía un cuerpo bien moldeado. Sus ojos eran de un gris acero que coincidía con su cabello. Llevaba una pequeña mochila atada a la cintura, además de una botella de agua y su cuchillo. Fuera de eso, llevaba pocas provisiones. Voz baja, respondió, con un acento tan grueso que casi era difícil de entender. Había encontrado a alguien que tal vez me podría ayudar, y sin embargo, podríamos tener problemas debido a la barrera del idioma. Supuse que él quería que hablara más bajo para que lo que sea con lo que nos habíamos topado antes no nos encontrara. Estoy buscando a mi hijo. Tiene 7 años, se parece a mí. ¿Lo has visto?, susurré a medias. El hombre estaba a punto de apartarse de mí cuando hablé. Se detuvo finalmente para considerar mi pregunta. Al menos parecía entender lo que estaba diciendo. Finalmente,
negó con la cabeza, cosa que hizo que me doliera el pecho. Necesito encontrarlo. No me importa nada más. ¿Puedes ayudarme? Actúas como si supieras todo lo que está pasando. Él negó de nuevo. No estaba seguro si simplemente no quería hablar o sabía tanto como yo. Escuché un ruido desde los túneles. El hombre comenzó a correr y lo seguí. El aire húmedo dificultaba mi respiración mientras avanzábamos. Yo quería respuestas de una forma desesperada. En mis adentros pensaba que todo era un sueño. Tal vez me había golpeado la cabeza al haber saltado en el montón de hojas. Pero si realmente pensaba esto como un sueño, me condenaría si realmente estaba despierto. Nos movimos en silencio y, afortunadamente, no encontramos más de esas criaturas. Comencé a notar retazos de tela atados a lianas carnosas que formaban las paredes. Este hombre debió haber marcado su camino. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? En algún momento, los túneles se volvieron tan oscuros que era casi imposible ver. El desconocido parecía no tener problemas. Silenciosamente, me hizo sostener la parte trasera de su camisa para que no me perdiera, lo cual había sido un poco embarazoso. Nos detuvimos en una bifurcación en los túneles. Un pasillo estaba marcado. Por alguna razón, nos adentramos en el camino que no tenía una prenda como marcador. Mantuve los ojos abiertos en busca de cualquier señal de mi hijo. Me preguntaba si debía haberme quedado quieto en un solo lugar esperando a que él me encontrara. Si así lo hubiera hecho, ¿me habría encontrado primero con uno de aquellos seres? Pronto nos topamos con algo que mostraba lo peligroso que era este lugar. Una tenue luz estaba en el suelo del túnel por el que empezamos a caminar. Una linterna de pilas proyectaba una débil luz. Estaba sola y olvidada. Dudaba que el cuerpo cerca de ella fuera el dueño de esa linterna, pero no había señales de quién la había tirado. La putrefacción y el desgaste del cuerpo mostraban que este cuerpo frente a nosotros había estado aquí abajo hacía mucho tiempo. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte se hacía el olor. Aparté la mirada sin querer ver aquellos cuerpos. Mi estómago se revolvió ante tal vista. El hombre no se detuvo. Se acercó para empezar a buscar en el cuerpo algo útil. Estaba horrorizado, pero entendía por qué lo hacía. Volví los ojos para verlo sacar una pequeña pistola del abrigo de aquel cuerpo. La pequeña arma parecía un juguete. El metal era de un azul brillante. El hombre quitó una parte de la pistola y esta parecía tener un puerto para un cable USB o algo así. ¿La pistola se iluminaba o algo por el estilo? ¿Por qué traer un juguete aquí? Aunque la pistola era inútil, el hombre lo guardó en su pequeña mochila. Sacó un pequeño cuchillo que era mejor que nada. También había encontrado un cuaderno que, de alguna manera, había evitado pudrirse. Estaba a punto de dejarlo atrás, pero se detuvo. Me entregó el cuaderno, cosa que acepté bastante confundido sobre cómo podría esto ser de utilidad. La portada tenía un símbolo de una organización que no conocía. Me sentí decepcionado cuando la abrí y vi un idioma que tampoco conocía. Casi parecía inglés, lo que me hizo suponer que estaba escrito en algún tipo de código. Una de las cosas escritas ahí parecía decir 2136 en la parte superior de la página, pero si entrecerrabas los ojos, los garabatos podían significar cualquier cosa. No puedo entender esto. Oye, ¿es seguro volver al lugar de donde vinimos? Realmente necesito encontrar a mi hijo, insistí, mientras dejaba caer el libro al suelo. Me miró gélidamente, y su mirada
no me decía nada. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mark, dije, mientras extendía mi mano. Como nos habíamos conocido de una manera frenética, no tuvimos la oportunidad de hablar. Pensé que tal vez conocerlo mejor haría que escuchara mi petición. Iván, dijo, y empezó a regresar por donde veníamos. Recogí la linterna. Encontré un trozo de tela para atar el asa de la misma a mi cinturón. Así tendría las manos libres. ¿Eres de Rusia?, pregunté mientras caminábamos. Ucrania, respondió y luego se negó a decir más. En ese entonces no entendía la diferencia entre los dos países. Ambos mantuvimos los ojos abiertos, en busca de señales de la criatura con la que nos habíamos topado y de mi hijo. Este lugar parecía ser interminable. No importaba cuánto camináramos. No parecía que hubiéramos avanzado nada. Empecé a tener sed, y con ello una afirmación me vino a la mente. No había nada que comer ni beber aquí abajo. ¿No se supone que una persona podía vivir solo 3 días sin agua? Si Iván seguía vivo, había 2 opciones. O bien, solo había estado aquí 2 días, o sabía dónde conseguir algo para beber. Puse esa cuestión en segundo plano para concentrarme en buscar a Carson. De pronto, nos topamos con un nuevo cuerpo. Mientras Iván buscaba algo útil, comencé a sentirme molesto. No íbamos a regresar de donde veníamos, ya que aún no habíamos visto este cuerpo. Pensé que íbamos a regresar para buscar a mi hijo, le dije tratando de susurrar. Fui ignorado. Iván se detuvo para señalar un parche en la chaqueta del hombre muerto, como si eso significara algo. Igual, dijo, pero eso no significaba nada para mí. ¿Y qué si ambos cuerpos eran del mismo grupo? ¿Qué tenía que ver eso con lo que hacíamos ahí? Mi hijo es muy joven, está solo y asustado. Necesito llegar a él lo antes posible. Lo que sea que estés buscando puede esperar, dije, elevando mi tono. Iván me hizo callar. Lo que no había calmado en lo más mínimo mi enojo. Si me dijeras qué está pasando o qué estás buscando, podría ayudarte. Sea lo que sea, no puede ser más importante que... No necesitó advertirme mi tono de voz alto. Un repentino calor en mi hombro me hizo tambalearme hacia adelante. Di una vuelta sobre mi talón, casi tropezando en el suelo desigual. La sangre empezó a empapar mi camisa, avisándome que había sido cortado por algo. En la oscuridad del túnel, más de esas criaturas aguardaban, aullaban, con cada sonido resonando por el túnel, haciendo que mi sangre se helara. ¡Tenemos que salir de aquí, maldita sea!, grité, listo para correr. Por alguna razón, Iván no se había movido del cuerpo. Aún estaba buscando algo en los bolsillos. Pronto, las criaturas entraron en nuestro campo de visión. Se veían como figuras humanas formadas por esas enredaderas carnosas que cubrían todas las partes de ese lugar. Una de esas enredaderas se extendió hacia afuera, rozando mi cara. Empecé a moverme mientras suplicaba a Iván que viniera conmigo. Él encontró lo que estaba buscando justo cuando la horda de monstruos se abalanzó hacia adelante. Iván se levantó, con la ridícula pistola de plástico en la mano. No parpadeó al momento de apretar el gatillo. Un estallido de luz salió disparado, quemando todo el túnel. Las criaturas desaparecieron en un destello blanco sin dejar nada atrás. Las paredes de enredaderas no eran más que masa carbonizada. Un terrible rugido resonó por los túneles que casi me ensordeció los oídos. En cuestión de segundos,
más enredaderas vinieron a cubrir las áreas dañadas. Me quedé de pie, con la boca abierta en shock por lo que acababa de presenciar. Cuerpo, un disparo. Suerte, dijo Iván, con su voz tan firme como siempre. Pero, ¿cómo? ¿Qué? No dije mucho más. Simplemente lo seguí mientras comenzábamos a movernos. Me dejó tomarme un poco de tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de presenciar. ¿Dónde estamos?, pregunté finalmente. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Estómago. Esa horrible idea se hundió dentro de mí. Estaba en el vientre de una bestia. No solo yo, sino también el pobre Carson. ¿Qué tipo de criatura era? Esto parecía ser más un infierno que el estómago de un monstruo. ¿Qué año?, preguntó Iván. Sacudí la cabeza sin entender su pregunta. 2022, respondí, sin estar seguro de por qué era tan importante. 2035. Su respuesta me hizo detenerme en seco. No quería creerle, pero tampoco quería admitir que estaba atrapado dentro de un monstruo que había aparecido de la nada. Si no hubiera visto esa absurda pistola acabar con tantas criaturas, no le habría creído. Él se había quedado atrapado dentro de esta misma criatura, pero unos años en el futuro. No solo eso, sino que también terminaron aquí personas con tecnología mucho más avanzada. Y a pesar de eso, murieron. Me preguntaba por qué alguien habría muerto teniendo aún un disparo restante con un arma tan impresionante. Luego me di cuenta de que tal vez eso habría podido evitar a los monstruos, pero no la falta de agua. Tomé una respiración profunda después de todo lo que me había tocado asimilar en tan poco tiempo. Ok, tengo las respuestas ahora. Solo necesito enfocarme en dos cosas: encontrar a mi hijo y sacarnos de aquí. Mi objetivo seguía siendo el mismo. Mientras estuviera vivo, me negaba a rendirme a encontrarlo. Iván levantó una ceja, mostrando la mayor cantidad de emociones que le había visto. ¿Crees que niño estar vivo?, dijo, pero su tono no era cruel. Sí, no importa qué. Él está vivo. En cuanto piense lo contrario, será cuando realmente esté muerto. Además, por todo lo que he visto hasta ahora, hay algunas cosas positivas que indican que estará bien. Hay más personas aquí, ¿verdad? Si se encuentra con alguna de ellas con un arma, estará a salvo. Estoy seguro de eso. Sé que esto sonaba loco, pero aún me negaba a creer que algo le pasara a mi hijo a menos que viera su cuerpo con mis propios ojos. Si aceptaba que no había ninguna posibilidad para él, sería el fin. No habría razón para seguir adelante. Sí, muy bien. Iván parecía estar de mi lado. Caminamos por lo que parecieron horas. Pienso que Iván había tomado pequeños descansos por mi bien. Él parecía ser el tipo de persona que simplemente seguía adelante sin parar. Llegamos por donde pensé que había llegado a este lugar, pero con todo luciendo igual, no estaba seguro. No había rastros de que ningún niño hubiera pasado por aquí. Consideré que tal vez Carson había ido a parar a algún otro lugar, que de alguna manera la entrada por la que caí tenía más de una apertura. En un punto, necesité un descanso real. Mi cuerpo se negaba a moverse por más tiempo a menos que durmiera. Sin un reloj funcional, no teníamos forma de saber cuánto tiempo había pasado. Iván dijo que yo debía dormir primero, que él estaría haciendo guardia. Cuando me despertó, apenas había podido descansar. Él confiaba lo suficiente en mí como para estar en guardia el tiempo suficiente para que él descansara.
Creo que solo estuvo dormido durante 1 hora como máximo. Este hombre era muy diferente a mí. Mientras viajábamos, rara vez hablaba. Señalaba los trozos de tela, usando algunas palabras para explicar qué nudo significaba que el túnel era seguro. Pensaba que era imposible llevar un registro de los túneles, pero él de alguna manera había memorizado varios caminos diferentes. De pronto, se detuvo frente a un camino marcado con trozos de tela. Muy malo. Nunca vayas, advirtió. Mi piel se erizó mientras mi mente corría pensando en qué cosas podría tener este lugar. Y el que me hubiera advertido significaba que pensaba que podríamos separarnos en algún momento. Continuamos por un túnel sin marcar para después encontrarnos con otra de esas criaturas. Fue cuando Iván entró en acción. En cuestión de segundos, su cuchillo dio directo al rostro del monstruo hasta que todas sus enredaderas dejaron de moverse. Gracias a Dios, Iván estaba conmigo. Comencé a preocuparme de que, por el resto de mi vida, simplemente lo siguiera y me quedara atrás mientras él se ocupaba de las amenazas. Pasaron más horas sin ningún progreso. Necesitaba descansar de nuevo y, cuando desperté, estaba más exhausto que antes de dormir. Necesito algo para beber. ¿Tienes agua?, pregunté. Nunca lo había visto beber de su botella de agua. Él negó con la cabeza e incluso agitó la botella mostrándome que estaba vacía. Gruñí mientras aquella necesidad se apoderaba de mi estómago. Si no conseguía algo para beber pronto, terminaría siendo uno de esos cuerpos que encontramos. Silenciosamente, Iván se acercó a las paredes con el cuchillo en la mano. Cortó la carne abriéndola y sostuvo su botella de agua debajo de la herida. El corte pequeño se cerró en menos de 1 minuto, pero recogió suficiente de líquido rosado transparente que había salido de ahí. Mi estómago se revolvió entre el hambre y el asco. ¿Es seguro beber eso?, pregunté. Él se tomó unos momentos para encontrar las palabras adecuadas. Sí, sorbos pequeños, grandes sorbos, volverse en esto. Golpeó su cuchillo contra la pared carnosa. Mi cabeza comenzó a dar vueltas por lo que había dicho. ¿Las criaturas que habíamos enfrentado habían sido personas en algún momento? Si nos volvíamos lo suficientemente desesperados como para consumir partes de la prisión en la que nos encontrábamos, corríamos el riesgo de convertirnos en parte de ella. El corte en mi hombro ardía y mi garganta dolía como el infierno. Mi cuerpo necesitaba comer y beber algo pronto. Aún así, sacudí la cabeza, rechazando la idea. Puedo aguantar un poco más sin beber eso. No sabía cuánto más, pero necesitaba posponer beber aquel líquido horrible el mayor tiempo que me fuera posible. Iván estuvo de acuerdo, pero no vació su botella de agua. Simplemente la volvió a colocar en su cintura, listo para seguir adelante. Le dije que necesitaba descansar más, pero él se negó. En ese momento no sabía qué lo mantenía tan motivado. Ahora pienso que quería encontrar a Carson tanto como yo. Perdí la noción del tiempo allá abajo. Sabía que aún no habían pasado 3 días, pero estaba empezando a perder la batalla contra la tentación de beber el líquido de las paredes. Iván comenzó a mirarme con preocupación por encima del hombro. Mantenía el cuchillo en la mano. Pronto comprendí que no era por si nos encontrábamos con más monstruos. Estaba listo para poner fin a mi sufrimiento si llegaba a ese punto. Consideré el hecho de que yo no sería la primera persona de la que él se habría tenido que encargar. Un sonido resonó por las paredes. Me detuve en seco. Mi cuerpo se erizó.
Ese no era el sonido de las criaturas. Era el pequeño llanto de un niño. Me lancé en aquella dirección mientras Iván me gritaba que me detuviera. Su súplica no me detuvo. Seguí corriendo incluso después de ver que los sonidos provenían de un camino que había sido marcado con 2 trozos de tela. No era el primer camino del que Iván me había advertido. Ya habíamos pasado algunos de estos lugares peligrosos. Pronto empecé a tropezar con huesos y cuerpos medio podridos. Nuevamente no me importó. No vi a Carson, pero reconocí su voz. De pronto, un cuerpo se levantó del suelo, con el rostro desgarrado y lleno de enredaderas. Lo pateé con todas mis fuerzas para mantenerlo abajo. La linterna que había atado a mis pantalones me golpeó la pierna con fuerza mientras corría. La encendí para ver mejor el oscuro túnel. Mi corazón se detuvo cuando vi el primer callejón sin salida que me había encontrado en aquel lugar. Al final de todo eso estaba Carson, llorando y rodeado de esos monstruos. Les grité, atrayendo su atención hacia mí. Mi hijo lloraba de miedo. No lo culpé. Mis rodillas temblaban al ver a todas esas criaturas mirándome. Una enredadera salió disparada y atrapó mi brazo. Luché contra el dolor para liberarme. En cuestión de segundos, más de esas enredaderas cayeron azotando mi piel expuesta. Cubrí mi rostro con los brazos para que ellos recibieran la mayor parte del daño. Cuando las criaturas detuvieron sus ataques, levanté la mirada lo suficiente como para ver a mi hijo inclinándose hacia un pequeño agujero en la pared que no había estado ahí antes. ¡Carson!, le grité. Él encontró mi mirada y vaciló. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se dio la vuelta para correr. Mi pequeño había desaparecido en aquella nueva abertura. Había sido un movimiento inteligente, pero me dolió verlo. Me obligué a seguir hacia adelante. Golpeé al primer monstruo tan fuerte como pude. La criatura cayó, pero otras 2 ocuparon su lugar. De un momento a otro, me transformé en un animal, golpeando, gritando y luchando por mi vida. Utilicé la linterna como un objeto contundente. Estoy seguro de que terminé con la vida de uno de esos monstruos después de golpearlo repetidamente en la cara. Esas criaturas chillaban y retrocedían. No iban a ganar esta pelea. Ahora me temían. Otro estallido de luz vino desde el fondo del túnel, desintegrando a las criaturas restantes frente a mí. El área tembló mientras un grito estruendoso sacudió el aire. Miré hacia arriba para ver a Iván corriendo hacia mí. Debió haber registrado los cuerpos que había ignorado cuando pasé corriendo junto a ellos para encontrar una munición más. Mi corazón se hundió cuando lo miré y vi más de esas criaturas detrás de él. Había tantas que llenaban todo el túnel. Él llegó a mí y tomó mi brazo. Me puso de pie para arrastrarme hacia el callejón sin salida. ¿El niño?, preguntó sin aliento. Estaba aquí, pero entró por un nuevo pasaje secreto que se terminó cerrando, expliqué mientras era llevado hacia atrás. Bien. Por primera vez, Iván sonrió. Puede que haya encontrado a Carson con vida, pero ahora nos enfrentábamos a demasiadas de esas criaturas. Miré por encima de mi hombro, percatándome de algo que no había notado antes. La explosión había abierto un agujero lo suficientemente grande para que pudiéramos entrar, pero se estaba cerrando rápidamente. Una abertura que tenía luz solar filtrándose.
Ve, vive por tu hijo. Sentí su mano grande en mi pecho. Con un empujón, me arrojó hacia atrás por la abertura. Sentí mi cuerpo cayendo hacia abajo. No podía dejar las cosas así, pero no tenía control sobre lo que acababa de suceder. Rodé fuera de un montón de hojas, con el aire limpio llenando mis pulmones. Me arrastré de vuelta al montón al momento en que mi cuerpo me permitió moverme para buscar de nueva cuenta el agujero. Pero por más que buscaba, no estaba ahí. Me encontraba cubierto de heridas y deshidratado. No me quedaba mucha fuerza, y sin embargo, golpeé mis puños contra el fresco césped. Las lágrimas inundaron mi visión mientras pensaba en Carson e Iván solos en un lugar tan terrible. Me calmé y entré a mi casa. Después de tomar el celular, me quedé paralizado sin saber qué decir. Nadie me creería. No solo eso, sino que vi cuánto tiempo había estado desaparecido. 3 minutos. 3 minutos. Mis pensamientos comenzaron a correr. Si había estado ahí dentro durante días y aún así habían pasado 3 minutos aquí afuera, entonces, ¿cuánto tiempo sería un año completo? ¿Podrían Carson e Iván vivir tanto tiempo? Dejé caer mi teléfono. Después de curar mis heridas lo mejor que pude, salí de nuevo en búsqueda de algún otro extraño agujero. Debí haber estado en shock. Me quedé afuera durante un día entero, deambulando, buscando algo que nunca encontré. Ha pasado casi un año desde aquel día. No hay un solo momento en el que no piense en esos dos. Informé la desaparición de mi hijo. No había pruebas de que le hubiera hecho daño, así que la policía no me arrestó. Sin embargo, hubo muchas preguntas. Comencé a hacer ejercicio. Si hubiera sido más fuerte y rápido, tal vez podría haber alcanzado a Carson a tiempo. No he podido dar ningún tipo de detalle sobre los horrores que me encontré, pero he notado un aumento en las mascotas desaparecidas últimamente. Una niña que vivía en este bloque desapareció hace 2 días. Su padre dijo que apartó la vista del patio por solo unos momentos. Todos asumen que alguien se la llevó. Pero yo sé qué le pasó. He aprovechado cada momento durante el último año para prepararme para esto. Sé que mi hijo está vivo. Sé que voy a encontrar otro agujero para poder salvarlo. Estoy seguro de todo esto. Después de todo, cuando renuncie a la esperanza, será cuando realmente muera. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este. SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la